Hola, somos nosotras de nuevo. Este es el último episodio de nuestro famoso podcast llamado Sucesos Paranormales. Como siempre somos Ana Clarisa, Majo, Kenia y Romina. El tema del día de hoy es llamado Historias Anónimas. Como lo dice el título, claramente son anónimas. Hicimos una dinámica en Instagram preguntando historias paranormales. En las cajitas pusieron muchísimas historias y nosotras, como el equipo que somos, seleccionamos las más impactantes que nos dejaron asombradas. Esperemos les fascine este episodio. Empezaremos con la historia que le mandaron y que más nos impactó a Ana en sus famosas cajitas de Instagram. El susurro del panteón. Fue un viernes por la noche en Durango. 4 amigos, Luis, Karen, Memo y Sofía, decidieron ir al panteón viejo del pueblo. Querían grabar un video para subirlo a TikTok con el título Explorando el panteón a medianoche. Entraron saltando la barca, alumbrando solo con la linterna en el celular. Entre tumbas polvorientas y cruces torcidas, caminaban riéndose de nervios. En eso, Luis dijo en tono burlón: "Si hay alguien aquí, que nos hable". Los demás se rieron, pero en un viento helado cruzó el lugar. Uno de los teléfonos se apagó sin razón. Aún así, siguieron grabando unos minutos más. Y luego salieron corriendo entre risas y sustos fingidos. Ya en casa, Memo revisó el video. Todo parecía normal, hasta que llegó el momento en el que Luis habló. Justo después de su voz, se escuchó un susurro débil, pero claro, ya los vi. Pensaron que era una broma, pero cuando repitieron el audio varias veces, todos lo oyeron igual. Nadie más había estado ahí. Esa noche, Luis no pudo dormir. Dice que justo cuando se estaba quedando dormido, sintió un aliento frío muy cerca del oído y escuchó la misma voz, susurrando bajito: "Ya te vi". Desde entonces, evita pasar por el panteón y nunca más volvió a grabar de noche. Esta fue la famosa historia que me mandaron a mis cajitas de Insta. Obvio, como es de manera anónima, le cambiamos los nombres y lugares en donde sucedió y aconteció esta impactante historia. Esta historia me la mandaron de forma anónima. La mujer que pidió aventó en la carretera de Michoacán y, según la persona que la contó, pasó hace unos años en una carretera de Michoacán, de esas donde casi no hay luz y solo se escuchan los grillos. Yo venía manejando de noche, más o menos como a las 11, regresando de visitar a mi familia. Todo el camino iba solo. En cierto punto vi a una mujer parada a un lado de la carretera. Llevaba un vestido blanco y el cabello suelto muy largo. Me dio cosa dejarla ahí, así que me detuve. Le pregunté que si necesitaba ayuda y ella solo asintió con la cabeza. Se subió en el asiento de atrás sin decir una palabra. Empecé a manejar otra vez y traté de hacerle plática, pero no respondía. Solo veía por la ventana. Pasaron unos minutos y de repente sentí un aire helado en el coche. Volteé por el espejo retrovisor y ya no estaba. Frené de golpe y me bajé del carro a alumbrar con el celular y no había nadie. Lo más raro fue que en el asiento trasero quedó marcado como si alguien hubiera estado sentado y el asiento hundido tibio como si todavía estuviera alguien ahí. Titulada como La Misa Medianoche. Esto pasó hace unos años en un pueblo cerca de Oaxaca, de esos donde las calles todavía son empedradas y el silencio de la noche pesa. Una señora llamada Doña Elena, muy devota, tenía la costumbre de ir a misa todos los días. Un viernes su hija enfermó y no pudo ir a la iglesia en la mañana. Como era muy creyente, decidió salir más tarde, ya que había escuchado que a veces hacían misas nocturnas en una iglesia antigua al final del pueblo. Cuando llegó eran casi las 12 de la noche. El aire estaba frío y se escuchaban los grillos mezclados con el sonido del viento entre los árboles. Al fondo vio luces encendidas dentro de la iglesia. Pensó que era raro, pero se acercó. La puerta estaba abierta y desde afuera se escuchaban cantos suaves, como de coro, pero un poco extraños. No sonaban alegres, más bien tristes, pesados y lentos, como si doliera cantarlos. Doña Elena entró, hizo la señal de la cruz y se sentó en una de las bancas de atrás. Todo estaba iluminado por velas, y el humo del incienso formaba una especie de neblina dentro del templo. Había mucha gente, todos vestidos de negro, con la mirada baja. El sacerdote al frente oficiaba la misa. Al principio todo parecía normal, hasta que notó algo raro. Nadie se movía, no cambiaban de postura, no hacían el signo de la cruz, no parpadeaban. Estaban completamente quietos, como si fueran estatuas. La piel de Doña Elena se erizó, pero pensó que quizás era parte de alguna tradición que no conocía. Entonces el sacerdote levantó la cabeza.
Cuando la miró, ella sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El hombre tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas y una sonrisa rígida. Dijo con voz grave: «Hermana, llegas justo a tiempo para rezar por los muertos». Doña Elena retrocedió un paso. En ese momento, las luces de las velas se apagaron todas a la vez y se escuchó un murmullo de cientos de voces repitiendo su nombre. Corrió hacia la puerta, pero le costaba avanzar, como si el aire fuera espeso. Al final logró salir, y cuando volteó, la iglesia estaba oscura, vacía, sin una sola vela encendida. A la mañana siguiente fue a hablar con el padre del pueblo, le contó todo y él la miró muy seria. Le dijo: «Hija, esa iglesia fue cerrada hace 20 años. Nadie entra ahí desde que se derrumbó parte del techo durante una misa y murieron todos los que estaban dentro. Desde entonces los vecinos dicen que si pasas cerca de esa iglesia a medianoche puedes escuchar un murmuro de una misa y que si entras te unirás a ellos para no volver a salir». Yo trabajaba como velador en un panteón. Por último, pero no menos importante, la famosa historia que me dejaron en mis cajitas: el hombre negro en el panteón. Yo trabajaba como velador en un panteón municipal. Entraba a las 10 de la noche, salía al amanecer. Era un trabajo tranquilo, aunque nadie quería ese turno. Decían que a veces escuchaban pasos entre las tumbas, pero yo no creía eso. Hasta que en una madrugada, justo a las 3 de la mañana, los perros del barrio empezaron a ladrar al mismo tiempo. Salí con mi lámpara y vi al fondo un hombre alto, vestido completamente de un traje negro, con un sombrero. Pensé que era alguien curioso o un borracho que se había metido, así que grité: «Oiga, no puede estar aquí». No respondió, solo se quedó quieto de espaldas. Cuando lo apunté con la luz me di cuenta de que no tenía rostro, nada, solo una mancha oscura, donde deberían estar los ojos y la boca. Retrocedí, el aire se volvió helado, el hombre empezó a avanzar hacia mí, sin mover los pies, como si se deslizara. Entonces escuché una voz grave y ronca que me susurró al oído: «No es tu turno todavía». Sentí que se me iba el alma. Perdí el conocimiento. Cuando me desperté, el sol ya salía. Estaba tirado junto a una tumba vieja. Me acerqué a leerla. Francisco J. Herrera, velador del panteón, falleció en servicio 1999. Fui con el encargado y le conté. Solo me miró serio y me dijo: «No eres el primero que lo ve. Desde que ese velador murió, cada tanto aparece, cuidando el lugar. Renuncié esa misma semana. Y te juro que todavía hoy, si pasas por el panteón a las 3 de la mañana, los perros siguen ladrando». Con este episodio nos despedimos de este video podcast. Que lo disfruten mucho y sepan apreciar nuestro valioso trabajo. Nos vemos pronto con más episodios de este famosísimo podcast llamado Sucesos Paranormales.